Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con Francisco Belaunde, internacionalista. Francisco, bienvenido al canal. Gracias por la invitación. Uh-huh. Claramente el panorama internacional cambió tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos y la elección, traduciéndolo a la peruana, de su gabinete de ministros. Por lo que nos parece oportuno en el canal hacer una recapitulación de los tres principales temas internacionales. En nuestra región, el caso venezolano, la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en el Medio Oriente. Empezando por el caso venezolano, señor Belaunde, ¿cuál era el escenario postelectoral? Habíamos tenido mucho movimiento y muchas noticias en las semanas y el mes posterior al 28 de julio, pero en los últimos meses el tema estaba un poco que en stand-by. ¿Cómo fueron los meses posteriores a la elección? Bueno, un poco lo que se temía, ¿no? Que después, digamos, de todo el escándalo que se creó, las protestas de la oposición, digamos, un poco que el régimen iba, no sé si a estabilizarse, pero un poco que digamos, ha pasado, ¿no? Porque no, las manifestaciones no pueden estar durando todo el tiempo, ¿no? Entonces es un poco que la cosa, entre comillas, se ha calmado, pero todavía hay que ver. ¿Por qué? Porque viene el 10 de enero, ¿no? El 10 de enero, que es la toma, digamos, donde debe asumir el nuevo presidente. Entonces eso todavía es un factor va a ser seguramente, va a generar movilizaciones, ¿no? Uh-huh. Eh, Sí, una cosa que ya ha llamado la atención es que el régimen venezolano haya estado liberando a gran parte, ¿no? Gran parte de los que, casi todos prácticamente, de las personas que han sido arrestadas, ¿no? Después de las protestas por las elecciones. Pero al mismo tiempo hemos visto que ha lanzado una investigación por supuesta traición a la patria contra María Corina Machado, ¿no? Entonces, claro, es una especie de situación en que por un lado tratan de aliviar un poco también las presiones internacionales por estos arrestos que se han dado, pero también nos hemos enterado, dicho sea de paso, en que hay, digamos, por lo menos hasta ayer, no sé cómo estará hoy día, han rodeado, ¿no? la embajada argentina, donde están refugiadas tres personas, sí, tres personas, ¿no? O tal vez un poquito más, no recuerdo, que están ahí, les han cortado la electricidad. Además, no hay que olvidar que el Brasil ha tomado un poco la representación de los intereses argentinos en Venezuela, tras digamos, el rompimiento de las relaciones. O sea, hay un escenario donde todavía, por el tema del 10 de enero, van a haber movilizaciones y también presiones internacionales, ¿no? Uh-huh. Así que esa es un poco la situación actual. Uh-huh. Y además, por supuesto, Edmundo González ha anunciado que él va a estar ahí el 10 de enero para asumir el mando. O sea, os lo digo, la presión todavía no va a desaparecer, ¿no? Donde por lo menos, si bien en estas semanas había una especie de calma, no va a desaparecer totalmente, y además también había un llamado a protestar el 1 de diciembre, ¿no? Ahorita, ¿no? Unas protestas no solamente a nivel nacional en Venezuela, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces sí, todavía un poco que la cosa, la lucha continúa, como se dice, ¿no? Uh-huh. Pese a que no haya habido un reconocimiento oficial por parte del Colegio Electoral venezolano de Edmundo González Urrutia, ¿se puede hablar de que pase lo que pase el 10 de enero, algo ha cambiado para el régimen venezolano? Tal vez en el apoyo internacional, en su percepción con la comunidad internacional. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, no hay que olvidar que ya el 2019 la victoria de la supuesta reelección de Maduro fue muy cuestionada, porque además en ese momento la oposición ni siquiera participó, ¿no? Y entonces muchos países, incluidos el Perú, reconocieron más bien como presidente a Juan Guaidó,
¿no? Ujú. Entonces, acá podría darse una situación similar, donde no se reconoce a Maduro como presidente y buena cantidad de países reconozcan más bien a Edmundo González como presidente de Venezuela, ¿no? Finalmente lo de Guaidó no funcionó, y al final la mayoría de los gobiernos un poco que tomaron nota como ya incluso desde el punto de vista institucional venezolano, Guaidó había terminado su periodo, ¿no? Claro, era un presidente reconocido por varios países, pero sin ningún tipo de poder, evidentemente, pero incluso desde el punto de vista institucional venezolano su periodo terminó, entonces un poco que el tema se fue diluyendo, ¿no? Y muchos países se acomodaron a la situación y dijeron, bueno, vamos a retomar contacto con Venezuela, ¿no? Con el gobierno de Maduro, ya que es de facto el presidente. Podría pasar algo similar ahora, ¿no? Que pasado el tiempo, tal vez algunos países ya comiencen a voltearse, como se dice, pero claro, el régimen de Maduro de todas maneras está yendo hacia quién sabe, hacia una situación de tipo Nicaragua, ¿no? Ya convirtiéndose en un régimen mucho más aislado y mucho más, eh, digamos, casi un régimen de estos casi caricaturales en su digamos, autoritarismo, aunque es verdad que es un país que es más grande, ¿no? En fin. Pero Ujú. sí, lamentablemente yo creo que ese tipo de regímenes cuando se quieren quedar y tienen el apoyo de algunos países como Cuba, con su servicio de inteligencia, con Rusia, China, Irán, pues aun cuando la gente los rechace masivamente, pueden mantenerse como sea, ¿no? Entonces, lamentablemente es algo que podría pasar con el régimen de Maduro, ¿no? Mm. Sin embargo, tenemos el caso de Lula y Brasil, que era uno de los aliados típicos del régimen chavista en Venezuela, que es el que vetó el ingreso de Venezuela a los BRICS. Entonces también han habido cambios en la diplomacia latinoamericana de viejos aliados del régimen venezolano que ya parece no están apostando por el chavismo, ¿no? Sí, eso es verdad, por eso que claro, una situación que no es exactamente la de Nicaragua, ¿no? Por supuesto, hay diferencias, va a ser interesante ver efectivamente qué es lo que sucede a partir del 10 de enero también respecto de Brasil, porque me imagino que Brasil, si es coherente, no va a reconocer a Maduro como el presidente de Venezuela, y también va a ser interesante ver lo que hace Gustavo Petro, ¿no? Mm. Gustavo Petro, que todavía mantiene una actitud bastante ambivalente. Vamos a ver qué posición adopta, ¿no? Ujú. Respecto al régimen venezolano. Entonces, sí, es verdad que sería un régimen más aislado, ¿no? Del que ha sido hasta ahora, ¿no? Y lo acercaría en ese sentido, digamos, un poco a Nicaragua, ¿no? Mm. Si me permite una confesión, yo no entendía por qué mis amigos de la diáspora venezolana, muchos de ellos que participan activamente en la oposición, estaban apoyando a Donald Trump, sobre todo teniendo en cuenta que pareciera que en este nuevo mandato, también pareció al anterior, iba a estar mucho más enfocado en los temas nacionales que en los internacionales, y además con una política internacional proteccionista y de no intervención. Sin embargo, la designación de Marco Rubio en la Secretaría de Estado demuestra que podría haber cierta voluntad de Donald Trump para afrontar los temas de la región, ¿no? Ya que el senador Rubio es uno de los principales voceros en la Cámara Alta estadounidense de las dictaduras, de la lucha contra las dictaduras en la región latinoamericana. ¿Qué opina usted? Podría ser, ¿no? Podría ser. Ahora, ¿qué más puede hacer Donald Trump respecto a lo que ya se ha hecho? ¿No? Mm. No olvidemos que Donald Trump ya fue presidente, que también él aplicó sanciones contra Venezuela. Se habló en su momento que podría haber incluso una intervención militar, que es lo que muchos desearían, ¿no? Mm. Pero es muy difícil que ello ocurra. No lo hizo en su primer mandato y que lo vaya a hacer ahora también es complicado, porque ya los norteamericanos justamente ya no quieren saber mucho de intervenciones militares, ¿no? Eso es algo que también tiene que ver un poco con la victoria de Donald Trump, ¿no? O sea, hay muchos norteamericanos que ya no quieren saber nada. Ahora, podría eventualmente sí profundizar las sanciones que ya existen, que fueron un poco aliviadas
por Biden para facilitar, digamos, las conversaciones que llevarían, que al final no fue así, a elecciones justas, ¿no? En este momento se ha adoptado, me parece ya casi, creo que falta todavía no se ha terminado totalmente con el trámite, pero una norma que también profundiza las sanciones. Entonces, sí, podría haber eventualmente que se agraven las sanciones, pero más allá de eso, no veo mucho qué más puede hacer Donald Trump, más allá de una retórica mucho más fuerte, ¿no? Tal vez una movilización diplomática, pero que puedan, o quién sabe, no lo sé, estamos especulando, una operación financiada por la CIA, ¿no? Que, bueno, quién sabe, en estos tiempos ya, bueno, es muy complicado también, o sea, es difícil que pueda hacer mucho más Donald Trump respecto a lo que ya se está haciendo en estos momentos contra el régimen venezolano, ¿no? Mm. Entonces, sí, yo lo veo, no sé, mucha gente se puede entusiasmar, pero no creo que vaya a ir mucho más, salvo que de pronto ordene una intervención militar, que como digo, es muy complicado, ¿no? La alternativa de aumentar la recompensa por Maduro, Diosdado Cabello y la cúpula bolivariana, lo cual podría atraer a ejércitos privados, se habló en su momento del que dirige el señor Prince. Em, ¿Cree usted que es una medida eficaz, que realmente podría llevar a que a alguien le interese ir a capturar a Maduro, o parece más propio de la ciencia ficción? Yo creo que se acerca bastante a lo que es la ciencia ficción, ¿eh? No creo que sea tan fácil, ¿no? Que así nomás, porque además hay que ver que el régimen de Maduro pues tiene el apoyo de la inteligencia cubana, ¿no? Que necesita, ¿cómo se llama? A Venezuela, ¿no? Necesita a Venezuela. Entonces yo veo complicado, la verdad, que se pueda, digamos, o sea, lo veo difícil. Ya había un intento, ¿ah? Recordemos que efectivamente arrestaron a gente que había intentado, ¿no? Hacer un movimiento, digamos, mercenarios, también un movimiento rebelde de unos militares que al final fueron masacrados. O sea, hay una inteligencia que presiona desde el inicio, ¿no? El sistema cubano, ¿no? Ellos tienen un sistema que realmente presionan incluso a quienes podrían ser cómplices, ¿no? Que son incluso los de mandos medios, ¿no? O sea, es complicado, tendría que ser... Claro, la verdad lo veo muy complicado. Nunca se sabe, nunca se puede descartar nada, evidentemente, pero lo veo difícil, lo veo difícil. Ujú. Para ir finalizando con el caso venezolano, sobre todo considerando que para el Perú es probablemente el problema internacional que más consecuencias podría traer con una nueva inmigración de inmigrantes venezolanos a nuestro país. Se habla de que podría ser 1 millón de venezolanos más los que lleguen al Perú si es que Maduro se mantiene en el poder. Em, ¿Cree que hay alguna razón para ser optimistas con respecto al 10 de enero? ¿O vamos a ver la consagración de un régimen totalitario que ya existía, ¿no? Con ciertas características, pero ya la confirmación de una dictadura más comunista en Latinoamérica? Yo quisiera ser optimista, quisiera creer que va a haber un cambio, pero soy escéptico. Mm. Soy bastante escéptico. Lamentablemente creo que las presiones internacionales eh, no van a tener mucho éxito. Ojalá, yo espero, digamos, básicamente puedo tener alguna esperanza, porque si no, sí, ojalá ocurra, pero soy bastante escéptico que vaya a haber efectivamente un cambio el 10 de enero. ¿Y qué país tendría que jalar los hilos para que pueda llegar a haber un cambio? ¿Tendría que perder el apoyo de Rusia, China, eh, Cuba? ¿Qué país tiene que salir de la ecuación para que se le complique el panorama a Maduro? Bueno, básicamente Cuba, China y Rusia, ¿no? También está Irán, ¿no? Pero creo que en particular, si pues Rusia, China, de alguna manera puedan llegar a un entendimiento, no sé, que la oposición llegue a un entendimiento con ellos, ¿no? Tal vez más fácil con China que con Rusia, ¿no?
Sí, pues esos países tendrían que dejar de apoyar a Maduro para que él ahí sí se tambalee de verdad, ¿no? Mm. Yendo al viejo continente, la guerra entre Rusia y Ucrania ya lleva casi 1000 días, si no me equivoco. Va a cumplir 3 años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Y pareciera, claramente dependiendo a qué especialista en geopolítica lees, que uno u otro están ganando, pero creo que ciertamente no han habido grandes avances de ninguno de los dos. Rusia no ha podido ingresar a los niveles que se esperaban en el territorio ucraniano y Ucrania ha podido resistir en las principales ciudades. Antes de la elección de Donald Trump, ¿cuál era el estado de la guerra, ¿no? ¿Cómo estaba la situación en Ucrania? No, yo creo que en realidad me parece que hay un consenso en decir en que en estos momentos Ucrania la está pasando muy mal. Mm. Claro, obviamente, si uno mira desde el 24 de febrero del 2022, se ve que, bueno, finalmente que no se dio la conquista total de Ucrania, que fue un fracaso para Rusia, ¿no? Que incluso Ucrania recuperó parte del territorio, pero ahora, en estos momentos, Rusia está avanzando en el frente de a poquitos y a un costo humano enorme, pero está avanzando. Y claro, porque Rusia pues una reserva de soldados mucho mayor que la de Ucrania, ¿no? Incluso sin haber hecho una movilización general que Putin no la quiere hacer, obviamente por razones políticas, porque sabe que es impopular, pero tiene muchos recursos para pagar a la gente que va reclutando. Además que ahora está el apoyo de Corea del Norte. Nos acabamos de enterar que incluso han sido llevados gente de Yemen, ¿no? Que pertenece a este movimiento de los hutíes, bajo engaños, pero en fin, ahí están. Es decir, está viendo por dónde saca soldados, porque claro, cada operación que hace Rusia van a un costo humano terrible y a Rusia, bueno, es un poco la táctica que ha sido la soviética, ¿no? De sacrificar una gran cantidad de soldados para avanzar algo, ¿no? Tienen ese lujo. La medida, Ujú. claro, suena absolutamente inhumano, por supuesto que lo es, pero no importa. El hecho es que están avanzando de a poquitos. Y en el caso de Ucrania, pues ellos tienen ese problema de falta de soldados, porque además se han demorado también, tampoco han querido hacer una movilización digamos, de los jóvenes para que vayan a combatir por razones políticas, se han demorado, recién han sacado una ley, y es más, la movilización es para gente mayor. Uno tiene siempre las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, que eran los chicos a partir de 18 años que iban a combatir. Eso parece que no es así. Ahora van la gente mayor, ¿no? No quieren sacrificar a los jóvenes. Entonces, incluso la ley de movilización de Ucrania era de 27 para arriba. Todo un debate enorme para que bajaran a 25 años, ¿no? Los movilizables. Entonces, bueno, y eso ha demorado mucho. Y además muchas veces tienen la gente, pero tienen que formarla, porque eso ha sido hace unos meses, tienen que entrenar a esos soldados, que evidentemente muchas veces son lanzados sin el entrenamiento suficiente, pero también les faltan equipos. Y además también el paquete de ayuda norteamericano de más de 60.000 millones de dólares se demoró mucho en ser aprobado por el Congreso norteamericano justamente por presión de Donald Trump. Entonces, en estos momentos sí se puede decir que Rusia está en mejor postura que Ucrania, ¿no? Porque tiene mayor capacidad tanto en nombres como en equipos. Es verdad que está sufriendo bastante, está perdiendo mucha gente, pero en estos momentos está avanzando. Entonces, Ujú. sí, esa es un poco la situación que yo diría actual, ¿no? Mm. Eh, lo que yo he escuchado es que habrían dos cosas, esto hace unas semanas, una de estas ya pasó, pero que habían dos elementos que podrían favorecer a Ucrania en luchar en contra de la ocupación rusa. Lo primero es la apertura del nuevo aeropuerto de Kiev y lo segundo es que Estados Unidos permita usar sus misiles en territorio ruso. Esto segundo, la semana pasada el presidente Biden aprobó el uso de los misiles estadounidenses en territorio ruso. Es realmente un cambio es un punto y aparte en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el que se puedan usar los misiles estadounidenses en territorio ruso.
No, yo creo que no, porque igual Ucrania está bombardeando, en los últimos meses está bombardeando Rusia con sus propios drones, ¿no? Ujú, Incluso creo que también han desarrollado su propio misil, pero claro, les va a ayudar, pero el hecho concreto es que en el frente, en la zona de Donetsk sobre todo, los rusos siguen avanzando, ¿no? Siguen avanzando, entonces, sí, representa un alivio, pero en el frente los rusos siguen avanzando, a pesar de todo. De a mm, poquitos, como digo, pero siguen avanzando. mm. Em, la elección de Donald Trump en cuanto al conflicto de Rusia y Ucrania creo que era para los internacionalistas, fácil me equivoco, el punto donde había más dudas de qué es lo que podría hacer Donald Trump. Él dijo que lo podría solucionar el conflicto en 24 horas y con un par de llamadas. Se sabe además que ha sido de los presidentes estadounidenses más cercanos a Putin y a Rusia en general. Eh, y creo que por las imágenes que hemos visto de los encuentros de Zelensky en Estados Unidos, se notaba que él prefería la victoria de Kamala Harris, que aseguraba por lo menos seguir recibiendo financiamiento para la guerra contra Rusia. Em, Supongo que hacer un pronóstico con respecto a qué va a hacer Donald Trump es complicado, pero ¿por dónde cree usted que va a ir la búsqueda de una solución para esta guerra por parte del equipo de Trump? Sí, yo creo que obviamente Donald Trump tiene simpatía por Putin, sí, pero en general la tiene por todos los dictadores del mundo, por supuesto. Claro. Este, claro, su postura es básicamente de llegar a una negociación que congele la guerra con la situación de los ejércitos en estos momentos en el frente, ¿no? Por supuesto, esto va a favorecer a Rusia, evidentemente, porque además hay que ver que en general, ¿no? La extrema derecha, bueno, en el caso de Donald Trump, como también en Europa, es pro-Putin. Y Mm, también hay que ver que hay una cierta suerte de cansancio también de las opiniones públicas a nivel mundial, sobre todo en Europa, también en Europa y en Estados Unidos, respecto de la guerra, ¿no? mm, Entonces, aun cuando consideran que efectivamente en Europa hay que parar a Rusia, porque si no se le para ahora respecto de Ucrania, pues podría haber, digamos, una agresividad mucho mayor de Rusia contra otros países. Y más aún si es que lo que ocurre, lo que muchos temen, que Estados Unidos se retire de la OTAN, mm, ¿no? Entonces, obviamente ya con Donald Trump sí van las presiones para que Zelensky acepte un cese del fuego, ¿no? Y que se congele el conflicto, sí van a ser mucho mayores con Donald Trump, eso sin ninguna duda, porque lo más probable es que Donald Trump cierre el caño, ¿no? Cierre el caño de la ayuda norteamericana, pero otra vez, ¿no? Definitivamente, como tú decías, ¿no? O sea, digamos, pensar, estar seguros de lo que vaya a hacer Donald Trump es bien complicado, porque es una persona absolutamente impredecible que actúa según el humor del día, como se ha despertado, con pulsiones, sin cosas así que no tienen que ver mucho con algo bien pensado, con políticas de Estado, ¿no? Es una persona que actúa según un poco sus impulsos personales. mm. Claro, hemos visto sobre todo en Alemania que AfD, el partido neonazi de extrema derecha, está ganando votos, sobre todo en la Alemania Oriental. Ahí está, ¿ahí me escucha? Ah, sí, sí, ahora sí. Sí, le estaba diciendo que justamente AfD ha estado ganando votos en la Alemania Oriental por un discurso anti-apoyo a la guerra en Rusia y Ucrania. Pero también tenemos el caso de Polonia, que es el país de Europa que más está invirtiendo de su PIB en el sector de defensa, ¿no? Entonces, claramente Europa está preparándose para una escalada del conflicto, pareciera ser. Sí, en todo caso se están preparando para la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la OTAN, ¿no? Mm, Entonces Polonia, que es un país muy poblado, que tiene que seguramente, claro, además la historia, por supuesto, los hace mucho más, digamos, decididos a protegerse de los rusos, ¿no? ujú, Están gastando en armamento mucho más que otros países, se quieren convertir en una suerte de potencia militar, ¿no? Para ujú, justamente poder frenar a Rusia. ¿No? Y eso más allá de quién sea, quién está en el poder, porque incluso con el anterior gobierno, también de derecha, de extrema derecha, quiero decir, ellos también eran, por supuesto, también antirrusos, ¿no?
Entonces, es algo que tiene que ver más bien con el espíritu de Polonia, que saben que la historia pues ha hecho que sean invadidos, ¿no? No so- por supuesto por Alemania en su momento, pero al mismo tiempo por Rusia, ¿no? No hay que olvidar que Polonia dejó de existir como país entre 1815 y el final de la Primera Guerra Mundial, porque estaba ocupado por las potencias vecinas, entre las cuales, por supuesto, como no, Rusia. Entonces, en Polonia sí es un tema que va más allá de derecha y izquierda. Tienen que protegerse de Rusia de todas maneras, ¿no? Mm. Ahora, yendo al último conflicto o tema internacional importante, candente del momento, que es además el que pareciera que hay menos dudas de que va a ser Donald Trump, porque ya, a ver, nunca se puede estar seguro, como creo que es el leitmotiv de esta entrevista con respecto al nuevo presidente estadounidense, pero ha dicho públicamente que el apoyo a Israel va a seguir. Hemos visto en los últimos 2 meses una escalada del conflicto en Medio Oriente muy grande, el involucramiento directo de Irán y el intento de invasión en el Líbano y el ataque a la cúpula de Hezbollah. ¿Cuál va a ser la proyección para Medio Oriente con la elección de Donald Trump y un Israel probablemente empoderado, ¿no? He visto su columna de ayer en su canal, al cual a nuestro público invito que sigan su canal para estar al día del contexto internacional. Y claro, con la resolución de orden de captura de la Corte Internacional Penal, hemos visto a Víctor Orbán, que no hay que olvidar que es el único líder internacional al cual Donald Trump menciona en el debate como un modelo a seguir para el presidente estadounidense. Ya manifestó de que, para ponerlo en sencillo, se va a zurrar en la orden de captura internacional y que va a permitir que Netanyahu ingrese al país, ¿no? ¿Qué pronóstico ve usted en Medio Oriente? No, sin duda el apoyo de Estados Unidos va a aumentar, ¿no? En este momento Israel cada vez más, un poco el objetivo ahora de Netanyahu, por supuesto, es continuar la guerra, ¿no? Porque además le conviene internamente, ¿no? Eso le atrae, digamos, le da puntos en las encuestas, entonces eso le conviene, además le permite también postergar el juicio por corrupción del que es objeto. Además hay otro juicio que ha estallado, otro escándalo sobre otro problema que ha surgido en Israel. Entonces, a él le conviene, ¿no? Y además le conviene, porque eso le conviene también distraer la atención internacional respecto del trato que le da a los palestinos, ¿no? Si la orden de captura respecto a lo que está pasando en Gaza, obviamente hace que recuerda la tragedia en estos momentos de la población palestina. Sin embargo, está pasando todo casi en silencio lo que está pasando en Cisjordania, ¿no? Donde cada vez más los colonos se sienten libres para, digamos, agredir a los palestinos, quitarles sus tierras, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de Netanyahu es anexar casi toda Cisjordania y buena parte de Gaza, ¿no? Y bueno, someter pues, a los palestinos a un régimen que ya prácticamente existe, de apartheid, de masacre, o sea, básicamente que los palestinos, lamentablemente hay que decirlo, buena parte de la población israelí no considera a los palestinos como seres humanos, ¿no? Los considera básicamente como subhumanos que no tienen ningún derecho de nada. Entonces eso va a continuar. Por supuesto que, claro, dicen Israel tiene derecho a defenderse, lo cual es verdad, ¿no? Porque, bueno, lo que hicieron los movimientos Hamas el 7 de octubre del año pasado fue terrible y por eso también la Corte Penal Internacional incluyó a los líderes, ¿no? En su pedido, primero el fiscal de la orden de captura, pero claro, casi todos han muerto. Y probablemente este señor Mohammed Deif, ¿no? Cuya muerte fue anunciada por Israel, pero que no ha sido reconocida por Hamas, por eso ha sido incluida, ha incluido este señor en la orden de captura, porque evidentemente, pues, de ambos lados se han cometido crímenes de lesa humanidad, pero en estos momentos, digamos, la parte fuerte es Israel, ¿no? Ahora, cuando yo recuerdo que hace unos meses, cuando la visión de todas estas masacres que había en Gaza hizo todas las presiones para que hubiera un cese de fuego y se pudieran ser liberados los rehenes era mucho mayor que ahora. Donald Trump tuvo una frase algo así como que Israel tenía que poner fin al conflicto de una vez, ¿no? Entonces, sí, normalmente uno puede esperar que Donald Trump va
va, vamos a respaldar todos los atropellos, todos los abusos de Israel, pero tampoco se sabe totalmente qué puede pasar, ¿no? Mm. Tampoco se sabe totalmente porque es una cosa un poco extraña que, como otra vez hemos visto, que es imprevisible, y además él tiene también entre su gente ultraderechista, gente que por supuesto apoya a Israel, pero también tiene cierta simpatía por gente que incluso es hasta antisemita, ¿no? En Mm. algunos casos. Entonces, tampoco lo sabemos. O sea, en general sí, Netanyahu tiene mucha esperanza, ¿no? En un gobierno de Donald Trump, pero tampoco es totalmente seguro lo que vaya a ocurrir, ¿no? Lo que vaya a ocurrir totalmente, más aún si eventualmente las noticias que se agravan, los atropellos, ¿no? De los israelíes contra los palestinos se hacen mucho más visibles, ¿no? Y además también hay que ver que los países árabes también se van a sentir incómodos, tal vez no los gobiernos que finalmente se pueden acomodar a una buena relación con Israel, pero sí el pueblo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí también no es totalmente seguro, ¿no? Que Netanyahu las tenga todas consigo. Por supuesto, él está esperanzado en eso, ¿no? Pero ¿cuál es el límite finalmente? El límite, digamos, hasta qué punto puede seguir masacrando, ¿no? Abusando y quitándoles todos los derechos a los palestinos, ¿no? Entonces, no lo sabemos. Eso Mm. también, como se dice, y puede llegar un momento en que hay una gota que ya desborde la cosa y se convierta, porque hay incluso una especie de revuelta. Aunque a los palestinos no les conviene rebelarse porque al final les va peor, ¿no? Les va peor. Porque al Mm. final lo que va a pasar es que lo que muchos dicen, que Israel está aplicando en Cisjordania un poco las tácticas de Gaza, es decir, con bombardeos aéreos, destruyendo casas para matar a un solo terrorista, destruye un edificio entero. En fin, son las cosas que Israel está haciendo, ¿no? Que va a seguramente seguir y se va a sentir mucho más animado con el apoyo de Donald Trump, ¿no? Mm. Pero lo que sí podemos estar seguro, creo yo, es de que es un fracaso de la ONU, ¿no? Pareciera que la solución de los dos estados es cada vez más improbable y además Israel, creado como estado por la misma Organización de las Naciones Unidas, ha estado atacando las instalaciones de la ONU en el Líbano. Eh, Creo que nuestro sistema internacional, que durante algunas décadas nos ha servido para proteger al mundo de grandes conflictos internacionales, está viendo sus horas más bajas, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que Naciones Unidas tiene una estructura que la hace, digamos, difícil que funcione totalmente, que es el tema que en el Consejo de Seguridad, ¿no? Que son 15 países que lo conforman, 10 van rotando cada 2 años. El Ujú. Perú, por ejemplo, ha sido miembro del Consejo de Seguridad 3 o 4 veces, no recuerdo bien. Pero hay 5, ¿no? Que es esa instancia la que toma las resoluciones que en principio son obligatorias, ¿no? No como la Ujú. Asamblea General de Naciones Unidas, cuyas resoluciones, la gran mayoría no son obligatorias, ¿no? Entonces, la de Consejo de Seguridad sí, y hay 5 países que tienen, no solamente son permanentes, sino que tienen derecho de veto, para que el público lo sepa, son Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, ¿no? Y claro, digamos, ahí finalmente son los intereses de cada país los que juegan. Basta que un solo país de esos 5 se oponga, ¿no? Mm. Y no se adopta una resolución. Hace muy pocos días, una semana tal vez, Estados Unidos rechazó una resolución que había para un cese el fuego en Gaza, que había sido aprobada por los 14 otros países, pero Estados Unidos se opuso. Entonces, claro, con esa estructura, ¿no? De países que tienen derecho de veto, pues claro, el fracaso de Naciones Unidas es seguro, ¿no? Solamente puede funcionar cuando las 5 potencias están de acuerdo, que ha sido Mm. muy poco, tal vez cuando se dieron sanciones económicas a Irán, esto me parece que fue el 2012, después en el 90, cuando se autorizó una intervención armada para sacar a Irak de Kuwait, y muy poco. Después las sanciones a Corea del Norte también, que ahora por supuesto Rusia se está violando abiertamente, y pocos casos. En todo lo demás, pues nada, no se puede anotar ninguna resolución, ¿no? Mm. Y de ahí a nivel de discursos políticos,
algo que a mí me genera interés y preocupación es que muchos de estos países que a nivel de las últimas décadas, sobre todo los que tienen derecho a veto, principalmente los occidentales, claramente, en sus discursos y diplomacia, los derechos humanos son un tema recurrente y pareciera que era la nueva estrategia estadounidense de diplomacia internacional. Eh, pero claro, pareciera que la geopolítica siempre se va a interponer a la protección de los derechos humanos y pese que creo que hay ciertas personas para las cuales puede ser fácil mencionar que más allá de la geopolítica, lo que está haciendo Netanyahu es un genocidio y viola la normativa internacional con respecto a la guerra y los conflictos internacionales, pareciera que para ciertos países, sobre todo de Europa y Estados Unidos, no es fácil reconocer esto, ¿no? Sí, digamos que hay un apoyo muy fuerte a Israel, y que claro, digamos, y que más aún se va a reforzar si es que la extrema derecha va tomando el poder en esos países, ¿no? Mm. Sí hay un apoyo a Israel, sí hay críticas, evidentemente, ¿no? Hay críticas, eso como no, hay pueden incluso incidentes, hubo un incidente diplomático hace no mucho en Israel con Francia, ¿no? Que hay un pequeño un inmueble, algo así, que pertenece a Francia en Israel, en la zona de Jerusalén, si mal no recuerdo. Entonces, de cuando en cuando se producen ese tipo de, digamos, de incidentes, pero hay miedo a la acusación de antisemitismo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial hay un sentimiento de culpa, no solamente en Alemania, que ahí es muy fuerte, pero por ejemplo en países como en Francia, porque Francia también, como no, tuvo un régimen, ¿no? Que apoyó a los nazis, ¿no? Ujú. Entonces hay un sentimiento de culpa en Europa respecto de los judíos, lo cual es perfectamente comprensible. Pero claro, eso hace que no adopten las medidas duras, o sea, las medidas realmente que habría que adoptar contra Israel, ¿no? Incluso, o sea, cosas tan simples como, por ejemplo, digamos, prohibir la venta de productos israelíes que vienen de la zona ocupada, ¿no? Incluso obligar a poner una etiqueta que diga que no viene de Israel, sino de la zona ocupada, ¿no? Mm. Para que no pasen como productos israelíes en el mercado europeo. Solamente eso, que es nada, ha originado una serie de temas y no sé hasta qué punto realmente se ha adoptado, ¿no? Ujú. Toda medida además que se adopte contra Israel, contra el Estado de Israel por los abusos que comete contra los palestinos, es tildada por el gobierno israelí inmediatamente de antisemita, ¿no? Y entonces, claro, es muy difícil, ¿no? Que se adopten medidas, aunque sean las más leves, ¿no? De sanción a Israel. Estamos viendo justo con el tema de las armas, ¿no? Entregarles armas es muy complicado. Y Francia sugirió algo similar y se armó todo un escándalo en Israel, ¿cómo es posible? Es muy difícil. En parte tiene que ver con ese sentimiento de culpa que viene de la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente, Ujú. bueno, yo pues como se sabe, pues el holocausto, ¿no? Claro. Francisco, muchas gracias por tu tiempo. Para finalizar, Ah, por más de sí. que lo que más hemos repetido en esta entrevista es que no podemos saber qué va a hacer Donald Trump, ¿de qué podemos estar seguros en el panorama internacional con la elección de Donald Trump en el gobierno estadounidense? Lo que sí podemos estar seguros que no estamos seguros. O sea, la imprevisibilidad, ¿no? Que va a ser una situación en que este orden internacional basado en reglas va a estar si ya está en riesgo, va a estar en riesgo mucho mayor. Y hay otro tema que también es más grave, ¿no? En la medida que Donald Trump es un aislacionista, que en principio, otra vez, es lo que puede pasar, pero no estamos seguros, no quiere que Estados Unidos se meta en conflictos más allá de Estados Unidos, ¿no? Que Ujú. no tengan que ver con Estados Unidos. Eso puede alentar a otros países que tienen problemas con sus vecinos a atacarlos, ¿no? Mm. Entonces puede haber mayor cantidad de guerras porque el policía que podía ser Estados Unidos ha dicho ya no quiero ser policía, me voy a mi casa y hagan ustedes lo que les da la gana. Entonces eso va a alentar a Rusia, puede alentar, por ejemplo, un ataque de Azerbaiyán a Armenia, que es tal vez el conflicto más presente en estos momentos, ¿no? Entonces, y otros países también pueden atacar a sus vecinos. Turquía puede meterse aún más agresivamente en el norte de Siria para acabar con los kurdos. O sea, que el Estados Unidos se retire, ¿no? Y renuncie a esa labor que ha tenido hasta ahora de policía internacional,
que algunos pueden considerar imperialista, pero al final puede contribuir a cierto orden, puede agravar la situación mundial en general, ¿no? Entonces eso sí me parece muy, muy, pero muy preocupante. Y la cura terminar siendo peor que la enfermedad. Totalmente, porque además lo que pasa es que seamos un poco que se dice, ya no quiero, yo renuncio a la cura, ¿no? Que ni siquiera es una cura verdadera, por lo menos es algo que te permite mantener cierto orden, ¿no? Este orden internacional con reglas, que es verdad que hay mucha hipocresía por parte de Estados Unidos, de los occidentales, ¿no? Otra vez esa postura entre, por supuesto, que es lo que corresponde, dura con Rusia, pero con casi complicidad con Israel. Entonces, claro, pues hay un desbalance absoluto, pero más allá de eso, sí es importante, ¿no?, que hubiera la principal potencia del mundo que de alguna manera no renunciara, ¿no?, a tratar de poner orden, ¿no?, de enviar gente para tratar de llegar a acuerdos de paz, y con solamente esa posibilidad frenara los impulsos más violentos de algunos países respecto de sus vecinos o incluso respecto de su propio pueblo, ¿no? Si eso desaparece, pues no sé qué puede pasar. Muchas gracias, Francisco. Estuvimos con Francisco Belaunde, internacionalista, al cual le agradecemos por su presencia. De nada, encantado, gracias a ustedes. Y con ustedes, amigos, recuerden que si les gustó esta entrevista pueden darle like, si consideran que la información acá vertida es importante pueden compartirla, y recuerden que si quieren apoyarnos a seguir haciendo periodismo independiente pueden hacerlo a través del código de Yape, a través de nuestro PayPal o haciéndose miembros del canal de YouTube. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima, chao.